Vamos a iniciar. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a los panelistas, todos ellos equipo del Gobierno de la Ciudad de México y de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, también del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México. Vamos a iniciar con el curso Capacitación en Medidas Sanitarias y Condiciones Laborales para un regreso seguro a las actividades laborales ante el COVID-19. El objetivo de este curso es asesorar a empleadores, a trabajadores y a todos aquellos que estén interesados en conocer los lineamientos que se han emitido por parte del gobierno federal, pero también por parte del gobierno de la ciudad. Estos lineamientos que deberán cumplir todos los centros de trabajo en esta nueva normalidad. Nuestra intención es asesorarlos, es que conozcan, que tengan el conocimiento amplio y específico, además de cada uno de los sectores, y que juntos, de manera tripartita, gobierno, empleadores y trabajadores, contribuyamos a disminuir contagios, pero también que juntos contribuyamos a la reactivación económica y a la reactivación del empleo que tanto se requiere en esta ciudad. En ese sentido, hemos dividido este curso en 3 grandes bloques. En el primer bloque se les explicará cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo en la Ciudad de México. En el segundo bloque, el primer bloque corre a cargo del doctor Tomás Damerau, que es director ejecutivo de Estudios y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México. El bloque 2, Derechos y Obligaciones de Trabajadores y Empleadores, lo expondrá el licenciado Paul Ortiz. Él es director general de Trabajo y Previsión Social también de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México. El objetivo de este segundo bloque es presentarles cuáles son las condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad e higiene que deberán de seguir todos los centros de trabajo. Se les presentará también los lineamientos generales que ha emitido el gobierno federal y algunos en particular del gobierno de la Ciudad de México. Y algo muy importante de este segundo bloque es darles el mensaje de que en el gobierno de la Ciudad de México la inspección del trabajo tiene más ahora un objetivo de asesorarlos, de acompañar a las empresas para que todas cumplan, para que contribuyan con el gobierno de la ciudad a cumplir con estos lineamientos, a reactivar el empleo. Es muy importante que conozcan cuáles son los lineamientos que se han emitido y sobre todo también que nos ayuden a cumplir con las condiciones de trabajo de todos sus trabajadores en los centros de trabajo. Por eso es muy importante que conozcan cuál va a ser el papel de la inspección del trabajo en esta nueva normalidad. Es un papel más de acompañamiento. Evidentemente, si las empresas no cumplen, pues se procederá al proceso inspectivo y sancionador si es que es necesario. Pero queremos, en primer lugar, asesorarlos y acompañar a las empresas. Queremos que de manera conjunta, entre todos, contribuyamos a cumplir con estos lineamientos. En el tercer bloque es lineamientos sectoriales de prevención. Aquí en este tercer bloque nos vamos a dividir como en salas, en salones, por llamarlo de alguna manera, salones virtuales, y cada uno se irá a su respectivo sector. Tenemos 4 sectores: sector comercio, sector de restaurantes, sector hotelero y sector de manufactura. Entonces, de acuerdo a los que están ahora escuchándonos, cuando lleguemos al tercer bloque se les indicará las instrucciones para que se puedan ir cada uno a su respectivo salón virtual. Con esto estaríamos ya dando inicio. Le doy la palabra al doctor Tomás Damerau para que nos empiece a explicar el bloque 1. Bienvenidos nuevamente a todas, bienvenidos y bienvenidas, y esperemos que este curso sea de gran utilidad para todas y para todos. Adelante, Tomás. Muchas gracias, doctora. Muy buenos días nuevamente a las y los participantes. Tengo el agrado de presentarles el bloque 1. La importancia del bloque 1 radica en que relaciona el problema sanitario con la economía y en particular con el mercado laboral de la Ciudad de México. Y sirve como una introducción para dar cuenta de la importancia de lo que mencionaba la doctora, de hacer un regreso seguro a la reapertura gradual de la economía. Por eso vamos a presentar el impacto que tuvo la pandemia en materia económica y laboral, por supuesto reconociendo que el problema es epidemiológico, y que la emergencia sanitaria tuvo una rápida propagación, como lo pueden leer en pantalla,
y en muy pocos meses la OMS lo declaró una pandemia mundial, y esto se debe al alto grado de conectividad que hay en las economías y en las poblaciones a nivel mundial. Además, a las particularidades de este virus, su latencia, su capacidad de contagio, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como veremos en el resto de este primer bloque, hay importantes costos sociales y económicos asociados a las disposiciones sanitarias para atender al virus coronavirus, y lo que se estima a nivel global es que se perdieron 130 millones de empleos en todo el mundo, y particularmente 14 millones de empleos en América Latina. Esta es una estimación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Son estimaciones complicadas porque toman en cuenta la cantidad de horas que las personas dejan de trabajar, considerando que muchas tuvieron jornadas laborales reducidas o trabajaron desde la casa en otros formatos, etcétera, lo que vamos a platicar a continuación también. En la Ciudad de México, en particular, se desarrolló un modelo epidemiológico para la zona metropolitana del Valle de México, con el fin de ir monitoreando la evolución de la capacidad hospitalaria. Esto es información pública que está disponible en Internet, ahí abajo encuentran la liga, y es importante empezar aquí porque nos da cuenta del enorme esfuerzo que implica para la población, para la ciudad en general, acatar a las disposiciones sanitarias y la importancia de seguir haciéndolo. Como ven en las gráficas, en esa gráfica, en la barra azul, es la capacidad hospitalaria real ocupada. Y las líneas que ven, la línea roja, naranja y verde, indican los diferentes escenarios, desde el escenario pesimista en rojo hasta el escenario optimista. Esfuerzo de todas y de todos, en este momento estamos por debajo optimista, y es importante que sigamos haciéndolo de esta manera, ¿no? Por supuesto que esto viene asociado con el distanciamiento social, y ese distanciamiento social se inserta en una economía, tanto a nivel global como a nivel regional en América Latina y también en México, una economía que venía con problemas de desaceleramiento. Como vemos en la gráfica 2, las tasas de crecimiento han ido decreciendo, y por supuesto esto afecta no solamente el nivel de actividad económica de la iniciativa privada, sino que también los recursos públicos disponibles para atender a la pandemia. Y sumado a un contexto socioeconómico que es muy conocido por todos, lo resumimos con 2 o 3 viñetas y vamos a entrar más en detalle más adelante, en particular en lo que son indicadores laborales. La tasa de informalidad, que está por encima del 50% a nivel nacional, en la Ciudad de México está levemente por debajo, en este momento está en 47%, y eso por supuesto que nos limita en cuanto a conocer las dinámicas laborales que se dan, la capacidad de fiscalización, etcétera, etcétera, la capacidad de diseñar diferentes mecanismos de apoyo al empleo. También, por otro lado, el poder adquisitivo de las personas, que se mide por diferentes maneras. En México se mide de manera multidimensional la pobreza, que incluye no solamente la capacidad adquisitiva, sino que también las condiciones de la vivienda, etcétera. Y tenemos 52 millones de personas en todo el país viviendo en situación de pobreza, ¿no? Por supuesto que al llegar la crisis económica profundizada por el COVID, estamos hablando de una mayor vulnerabilidad de estas personas que de por sí ya estaban en cierta exposición, ¿no? Vamos a hablar más adelante del tema del desempleo y de la subocupación, que es básicamente personas que están ocupadas, que están trabajando, que sin embargo no están trabajando la cantidad de horas deseadas por sí mismas, y que en consecuencia también da cuenta de cierta necesidad de generar otros ingresos y otras actividades económicas. El resto de esta presentación va a ser muy breve, va a rondar alrededor de estos 4 ejes que están conectados entre sí, ¿no? Y es prácticamente para dar cuenta de cómo el distanciamiento obligatorio por disposiciones sanitarias necesarias para preservar la salud de la ciudadanía ha tenido las repercusiones en el mercado laboral. Por un lado, de manera directa se puede medir la pérdida del empleo,
Vamos a hacer un análisis sectorial muy breve, y luego vamos a profundizar en las poblaciones vulnerables, que son las y los trabajadores informales, las mujeres y los jóvenes en particular. Sin querer decir con esto que por supuesto también hay otros grupos de atención prioritaria, grupos vulnerables que estamos monitoreando, por supuesto. Y luego, en el cuarto eje, que serían las habilidades en el trabajo y el trabajo desde casa, es un poquito esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. Nos hemos visto de manera forzosa a entrar de manera repentina a esta nueva dinámica, y por supuesto tiene un impacto no solamente en la actividad económica, sino que también en las dinámicas del hogar, ¿no? Viendo la dinámica, la pérdida del empleo formal, en esta gráfica lo que se observa es la evolución reciente de los últimos cinco semestres, de enero 2017 hasta prácticamente, bueno, mayo 2020, perdón. En lo que va del año, es decir, en este fragmento que estoy marcando aquí arriba, es este último año, este último semestre, prácticamente estos últimos 5 meses, se han acumulado una pérdida en la Ciudad de México de casi 200.000 empleos formales, lo cual es extraordinario si consideramos que en los meses anteriores, en los semestres anteriores, aquí teníamos típicamente una generación de empleo positiva. En este último trimestre en particularmente, en mayo, por ejemplo, se han perdido 57.000 empleos en la Ciudad de México. Y por supuesto la Ciudad de México no está aislada de esto a nivel nacional se observa de manera paralela. A nivel nacional, en lo que va del año, se han perdido 838.000 empleos formales. No quiere decir, sin embargo, que durante estos primeros 5 meses del año que tenemos registrados aquí, no se han generado empleos. Sin embargo, el saldo neto es negativo. Por supuesto, dado que en lo que es el segundo trimestre de este año, por lo menos lo que es abril y mayo, que observamos aquí, se ha dado una pérdida drástica del empleo, ¿no? Por si fuera una pregunta, estas diapositivas van a estar disponibles para todos, finalizado el curso, así que no se preocupen en hacer capturas de pantalla, van a encontrar estos materiales de manera más accesible en el micrositio del curso. Y a su vez también aprovecho este paréntesis para decirles que si quisieran, pueden hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas, que serán atendidas hacia el final de este bloque, y si no hacia el final del curso, o se atenderán por escrito luego y se colgarán en el micrositio. Bueno, siguiendo con la presentación, en el mes de mayo, perdón, en el acumulado y la desagregación sectorial, vemos que hay algunos sectores que fueron particularmente afectados. Estos datos son de este año, acumulados hasta mayo de 2020, y lo que observamos es que en el sector servicios para empresas, personas y el hogar, se han perdido 108.000 empleos, estoy viendo esta parte de aquí, y es el sector más afectado. Lo siguen también el sector comercio, en términos absolutos perdió 44.000 empleos, y la industria de la construcción con 35.000 empleos. Y esto, por supuesto, son las barras verdes que marco aquí. Esto se compara desfavorablemente con lo que se observa en las barras rojas y grises, que están en cada uno de estos sectores. Entonces, resumiendo, el punto aquí que quiero enfatizar es que los sectores más golpeados son los servicios para empresas, personas y el hogar, comercio y construcción, y las manufacturas que me olvidé de resaltar, que están aquí abajo, en industrias de la transformación. Una cuestión para enfatizar es que esto, por supuesto, también corresponde a la composición sectorial, a la composición del empleo en la Ciudad de México. Como ustedes saben, la Ciudad de México es una ciudad que se concentra en el sector terciario de la economía, que principalmente incluye lo que es el comercio y los servicios, ¿no? Es una ciudad del sector terciario, prácticamente, ¿no? Esto no quiere decir que no hay una muy fuerte industria de la construcción y de manufacturas, que también están incluidas aquí, por supuesto. Sin embargo, no es de sorprender que la gran parte de los empleos haya sido aquí en el sector de servicios y en el sector de los comercios, ¿no? Sin menoscabo de construcción y de transformación.
Y ahora también lo que vemos es qué tipo de personas perdieron el empleo, qué tipo de empleos se perdieron. Y esto es también una de las gráficas más contundentes que da cuenta de la gravedad de la crisis, que es que una muy buena parte, prácticamente la totalidad de los empleos perdidos corresponde a empleos permanentes, ¿no? El 94% de los empleos eran permanentes, ¿no? Y en lo que va del año, eso fue a mayo, y en lo que va del año esto corresponde al 82%. ¿Cómo se traduce esto? 8 de cada 10 personas que perdieron el empleo eran empleos permanentes. Ahora bien, lo que mencionaba al principio en cuanto a horas trabajadas que calculaba la OIT o que usaba la OIT como un insumo para estimar el impacto a nivel mundial, en la Ciudad de México y a nivel nacional también se puede rastrear con algunas encuestas que surgieron a partir de esta crisis, y es lo que se ve en la pantalla, ¿no? Muchas personas han suspendido sus actividades laborales, y esto conviene medirlo en la cantidad de horas trabajadas, ¿no? Lo que vemos aquí es que a mayo de 2020, 550.000 personas han perdido, perdón, no trabajaron las horas habituales, ¿no? ¿Por qué es esto? Muchas veces porque el teletrabajo implica otras dinámicas en las que no se trabaja la misma cantidad de horas. Otras veces porque también hay disposiciones sanitarias, horarios de apertura limitados, también por cuidado de la población. Y entonces, en resultado, esto muchas veces puede afectar también los ingresos de las personas, ¿no? A nivel nacional, lo que también se observa es que muchas personas que dejaron de trabajar pasaron a lo que es la población no económicamente activa. Quizás que aquí me detengo en un breve paréntesis, unos muy pocos segundos. El conjunto de las personas mayores de 15 años se divide entre los que están económicamente activos y los que no están económicamente activos. Y dentro de los económicamente activos tenemos los ocupados, que es la gran mayoría, y los no ocupados. Sin embargo, muchas personas que pierden el empleo pasan no a estar desocupados porque buscan trabajo, sino que pasan a lo que es la población no económicamente activa. Es decir, son personas desalentadas que si se les ofreciera un trabajo, estarían en condiciones de aceptarlo. Y por supuesto también dentro de ese segundo grupo, los no económicamente activos, hay personas que directamente no están interesadas en trabajar, porque por ejemplo están estudiando tiempo completo, etcétera, etcétera. Nos vamos entonces a que lo que provocó esta crisis, dado que hay un cierre generalizado, o hubo un cierre generalizado de la economía, es que muchas personas que perdieron el empleo pasaron a la parte de desalentados, de no económicamente activos, ¿no? Por eso es que la tasa de desocupación, que monitoreamos muy de cerca, por supuesto, no ha crecido de manera extraordinaria, porque mucha gente no está buscando empleo, porque sabe que en este momento no lo hay, ¿no? También, por supuesto, hay afectaciones en cuanto al nivel de ocupación, sí, gente que está más subocupada que antes, y gente que de plano está suspendida temporalmente sin recibir pago. Ahora bien, lo que vemos, lo que mencionaba al principio, vamos a ver algunas particularidades de algunos segmentos poblacionales. Encontramos aquí que la crisis ha afectado de manera extraordinaria al sector informal, ¿no? Tanto, lo que vemos en esta gráfica aquí es el conjunto a nivel nacional, es una encuesta representativa a nivel nacional, las mujeres y los hombres. Entonces lo que encontramos aquí es que en estos tres grupos de barras, las celestes, las verdes y las rojas amarillas, encontramos que el sector informal, que siempre es la tercera barra, es el sector que más ha aumentado en su tasa de desocupación, ¿no? Y además, que las mujeres, en particular, han sido más afectadas que por encima del promedio, quiero decir. ¿Cómo lo vemos esto? Porque el conjunto de las barras azules está más o menos en este nivel, y las mujeres están superando, tanto esta barra verde supera esta celeste, como esta verde más oscura supera la azul primera, que es el conjunto de toda la población trabajadora. ¿Qué significa esto? Que hay un efecto heterogéneo, un impacto heterogéneo en la estructura económica, en particular la estructura laboral. Y lo mismo vemos, este impacto heterogéneo lo vemos en cuanto a los grupos etarios. En esta gráfica lo que se observa son los diferentes grupos etarios, es la población mayores de 15 años desde aquí hasta los de 75 años o más, que estaban registrados en el IMSS y que han perdido el empleo, ¿no? Son grupos etarios de 5 años, de 5 en 5, y lo que vemos es
particularmente en esta zona que quiero resaltar aquí, en esta franja, que son las personas entre 20 y 29 años, incluso hasta los 34 años, que son las que están particularmente afectadas por la pérdida del empleo, ¿no? Si comparamos, perdón, aquí para enfatizar en particular, las mujeres en cuanto a la descomposición etaria son esta barra verde, que está por encima, los hombres por aquí, incluso aquí vemos un doble pico negativo, lamentablemente, aproximadamente, para interpretar esta gráfica, aproximadamente 7.000 jóvenes, hombres de 20 a 24 años han perdido el empleo, y es aún más, son casi 8.000 jóvenes de entre 25 y 29 años que perdieron el empleo, ¿no? Y esto, si lo ponemos analizamos en conjunto, comparado con el conjunto de toda la población que trabajaba en la Ciudad de México, representa el 42% de los empleos perdidos solamente en mayo, y el 27% el acumulado de las pérdidas del año, ¿no? Entonces, los jóvenes están particularmente vulnerables. Y también las mujeres. En México, casi 500.000 personas se dedican a la enfermería, y 8 de cada 10 prácticamente son mujeres. Las mujeres son, desde el punto de vista laboral, muy vulnerables porque trabajan en sectores que, por un lado, son la primera línea de atención en esta pandemia. O sea, lo voy a refrasear para que quede mejor. La línea de atención de primera atención tiene un alto componente de mujeres trabajando ahí. Es decir, las mujeres están más expuestas desde el punto de vista laboral a enfrentar esta crisis, ¿no? Y a su vez, como vamos a ver en un minuto, también las mujeres están cargando con una buena parte de lo que está sucediendo al interior de los hogares, ¿no? Por la distribución asimétrica, desigual, de la carga laboral, ¿no? Aquí lo que quisiera enfatizar es lo que mencionaba hace un rato, sobre los sectores en los que las mujeres están sobre representadas, en el sentido de que no corresponde con la participación general de las mujeres en el resto de los sectores, ¿no? Son aquellos casos donde las barras en verde superan las barras en gris. En particular es servicios sociales, servicios diversos, restaurantes, servicios de alojamiento, etc. ¿Y qué tienen en particular o en común estos sectores? Tienen en común que muchas veces son de bajos ingresos. Es decir, que las mujeres trabajan en sectores que muchas veces tienen menores ingresos que el promedio de la economía. Y además, en este caso particular del COVID, lo que encontramos es que estos sectores son más propensos al cierre, por la propia actividad económica que se realiza en el sector y por las disposiciones sanitarias en cuidado de la población. Entonces, para recapitular lo que mencioné en estas últimas diapositivas, lo que quiero enfatizar aquí es que jóvenes informales y mujeres, por ahora, como hemos visto, son los grupos poblacionales más afectados a partir de estas estadísticas que estamos presentando. Sin embargo, como se menciona al final de esta diapositiva, también en algunos de estos sectores es donde también hay mucho potencial para realizar actividades de teletrabajo. Es decir, también es importante ver los aspectos donde todavía hay áreas de oportunidad para justamente mantener el empleo y promoverlo. Y en última instancia quisiera presentar el tema de los trabajadores que tienen más habilidades, que pensando en perspectiva, esto es una encuesta que se realizó a nivel mundial, son aquellos empleados que tienen mejores posibilidades, los que tienen más habilidades, los que tienen mejores posibilidades de transitar esta crisis, porque se pueden adaptar, porque muchas veces está asociado a un tema tecnológico, y porque muchas veces son los que además pueden realizar estas tareas a través del teletrabajo, o incluso tienen la facilidad, o más facilidad, para realizar actividades de autoempleo, como sería un autoemprendimiento, por ejemplo, ¿no? Y aquí nada más refrendar el compromiso de la Secretaría con estos grupos de atención prioritaria, con la vigilia del impacto económico de la crisis, y apostar y esto ha sido así desde el principio, la promoción del trabajo decente, y sobre todo en estos momentos de crisis, donde puede haber una mayor precarización en muchas condiciones laborales. Y con esto lo dejaría aquí, también en beneficio del tiempo, y
quedó abierto para, yo creo que por cuestiones de tiempo se lo vamos a directamente pasar al licenciado Paul Ortiz, para que pueda... Hola. Sí, muchas gracias, doctor Tomás Damerau, por esta excelente presentación y capacidad de síntesis de qué efectos ha tenido el COVID en el mercado de trabajo en la Ciudad de México. Pasamos entonces al segundo bloque, derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores. Lo expondrá el licenciado Paul Ortiz, él es director general de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de México. Adelante, licenciado Paul. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, señora secretaria. Muchísimas gracias. Es un gusto nuevamente compartir con este foro esta presentación y exposición sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores a raíz de esta emergencia sanitaria. Brevemente vamos a poner en contexto que de acuerdo con la teoría en materia laboral, las condiciones de trabajo conforme a las cuales se fijan las relaciones laborales son una serie de presupuestos o de principios fijados tanto por el patrón como por el trabajador con la intención de proteger la salud, la vida de los trabajadores, tanto al interior como al exterior del centro de trabajo, y de la misma forma fijar una serie de prestaciones mínimas que deben de percibir todas aquellas personas que prestan un servicio personal subordinado. ¿Cómo podemos distinguir ese tipo de condiciones? Vamos a dividirla en dos vertientes. Condiciones individuales de trabajo, aquellas que determinan el salario, la jornada laboral, los días de descanso, las vacaciones, el aguinaldo y cualquier otra prestación establecida de común acuerdo con el patrón y el trabajador, siempre y cuando no se trastoquen los mínimos legales y constitucionales establecidos en el 123. Y las colectivas son aquellas que se pueden clasificar en tres tipos: de seguridad social, aquellas que garantizan la posibilidad de que en caso de un accidente o enfermedad de trabajo, el trabajador pueda acceder a estos mecanismos de seguridad social. De previsión social, aquellas que le permiten al trabajador acceder a mecanismos al terminar su vida laboral y obtener una pensión, un mecanismo habitacional de trabajo. O de tipo social, aquellas que fijan prestaciones culturales, recreativas y que por lo general se pueden establecer en los contratos colectivos o en el contrato ley. Las condiciones de trabajo tuvieron un efecto muy importante con la emergencia sanitaria. Determinó la autoridad laboral y la autoridad sanitaria en materia federal desde el mes de marzo que con motivo de la emergencia no habría suspensión de las relaciones de trabajo. Y por esa razón, entonces, estaríamos hablando de una continuidad de la relación laboral. Al hablar de una continuidad, por supuesto que se estaría inalterando los contratos de trabajo o los documentos donde se hayan pactado las condiciones laborales. Esto significa que se tienen que mantener en sus términos durante las actividades que cerraron durante la emergencia sanitaria y posteriormente con esta nueva reanudación. Al haber una continuidad, de la misma forma, se mantiene la antigüedad y continúa generándose de momento a momento. En el caso de aquellos centros de trabajo que hubieran cerrado con motivo de la emergencia sanitaria, al reiniciar sus actividades, se mantiene la reserva de la plaza. ¿Qué significa esto? Que la persona trabajadora deberá de reincorporarse a sus actividades en el mismo puesto que tenía, con las mismas condiciones de trabajo al momento de la reanudación y, por tanto, las jornadas laborales, los salarios y las prestaciones establecidas. Sin embargo, la emergencia sanitaria estableció nuevas condiciones con un propósito fundamental: prevenir o contener la propagación de la emergencia sanitaria. ¿Y cómo es que lo hizo? A través de una serie de acuerdos administrativos que vamos a ver en un momento más. Es importante referir, como lo señaló la doctora Soledad al inicio de este curso, que la Inspección del Trabajo es una autoridad
que tiene como atribución principal aplicar las normas del derecho laboral. Y las principales atribuciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo son vigilar que se cumplan las normas laborales, facilitar también que tanto los trabajadores como los patrones puedan cumplir de manera más eficiente las normas del derecho del trabajo. Y para ello es importante la asesoría que puedan dar este tipo de autoridades administrativas. También tiene como sus atribuciones poner en conocimiento de las autoridades las deficiencias o violaciones que pudieran detectar en las empresas y establecimientos a las normas del derecho del trabajo. ¿Cómo lo hará? A través de un procedimiento que llamamos de inspección-sanción. Y de la misma forma, tiene atribución para realizar estudios o acopiar datos con la intención de mantener la armonía entre los factores de la producción y lograr alcanzar el presupuesto de trabajo digno o decente. Ubiquemos rápidamente a la Inspección del Trabajo como una autoridad laboral. Y esta autoridad laboral se encarga de verificar que tanto las condiciones individuales de trabajo, que los mecanismos protectores de las mujeres en estado gestacional o las mujeres en posibilidad de alimentar a sus bebés o los mecanismos de provisión social sean cumplidos. Doctrinalmente, el derecho del trabajo tiene un carácter unitario. Y dentro del carácter unitario tendremos una parte nuclear integrada por estos tres elementos: las condiciones de trabajo, el derecho protector y los mecanismos de previsión social. Pero la envoltura protectora dentro de la cual se encuentra la inspección del trabajo se encarga de vigilar como autoridad que tanto el patrón como las personas trabajadoras den cumplimiento a los preceptos establecidos en las normas laborales. Y en caso del mismo, bueno, llevar a cabo las sanciones correspondientes atendiendo a el carácter imperativo del derecho laboral. ¿Cómo lleva a cabo la inspección del trabajo la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales? Hoy tenemos tres pilares fundamentales a través de los cuales la inspección laboral lleva a cabo esta función. Primero, asesorando a los trabajadores y a los centros de trabajo. Es muy claro que la prevención a través de la asesoría da como resultado la posibilidad de que el centro laboral sea mucho más eficiente en el cumplimiento de las normas del trabajo y se pueda sensibilizar de manera eficiente también a los trabajadores en la necesidad de atender todas las obligaciones, todos los preceptos contenidos en las normas. Un segundo pilar se sustenta en las visitas de inspección y de notificación a los centros de trabajo. Tenemos en la inspección laboral tres tipos de inspecciones. Ordinarias, aquellas que se programan con la intención de vigilar periódicamente el cumplimiento de las normas del derecho del trabajo, tanto en condiciones generales de trabajo como en seguridad y salud en el trabajo o capacitación y adiestramiento. Estas últimas dos materias que corresponden a las autoridades federales de manera regular. Y un tercer pilar es a través de la instauración del procedimiento administrativo sancionador, cuando, derivado de estas visitas de inspección, se llegan a detectar incumplimientos a las normas laborales. Perdón, refería también que un segundo tipo de inspección es las extraordinarias. Estas inspecciones se realizan cuando en cualquier momento la autoridad puede detectar que en el centro de trabajo se pudieran estar transgrediendo las disposiciones de las normas del derecho del trabajo. Y también tenemos visitas de inspección aleatorias, cuyo propósito es verificar de manera específica el cumplimiento a una serie de disposiciones como serían estas derivadas de la emergencia sanitaria. Como lo refirió la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, hoy vamos a apostar en las materias de seguridad y salud para la reactivación económica de los centros laborales en asesorar a los patrones y los trabajadores. Es importante que dejemos a un lado
el carácter coercitivo. Dejemos de ver a la inspección laboral como este mecanismo que va a tender a sancionar al trabajador, perdón, al centro de trabajo. Siempre vamos a priorizar en este momento la asesoría y el acompañamiento a los centros laborales para que puedan cumplir adecuadamente las disposiciones establecidas por las autoridades administrativas, tanto federal como del gobierno de la Ciudad de México. ¿Tenemos competencia para ello? Sí, porque la Ley Federal del Trabajo le otorga a la inspección, como ya lo referí, esta atribución en específico. Nosotros estamos apostando a que la asesoría va a tender a disminuir los riesgos y el incumplimiento de la normatividad laboral y con ello una armonía en los factores de la producción. Refería en su oportunidad que a través de diversas disposiciones administrativas se establecieron condiciones de trabajo que deben seguir los centros laborales con motivo de la emergencia sanitaria. Los más importantes son tres. Uno de la autoridad federal, que son los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de este año. Tenemos dos acuerdos de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El sexto acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la ejecución del plan gradual hacia la nueva normalidad en la Ciudad de México y creó un comité de monitoreo. Este comité de monitoreo tiene la función de vigilar las semaforizaciones y en su caso llevar a cabo modificaciones tendientes a evitar la propagación de este virus. Este acuerdo se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México también el 29 de mayo de este año. Y también tenemos el cuarto aviso por el que se da a conocer el color del semáforo epidemiológico de la Ciudad de México, así como de las medidas de protección a la salud que deberán observarse, además de las establecidas con anterioridad en el marco de la nueva normalidad en la Ciudad de México, que se publicó el 26 de junio del año 2020. Es importante destacar que el gobierno de la Ciudad de México semanalmente ha estado llevando a cabo la emisión de nuevos acuerdos, ya sea con la intención de indicar a través de la semaforización correspondiente cuáles son los centros de trabajo o las actividades económicas que se reaperturan y las condiciones conforme a las cuales se van a llevar a cabo. En la medida en que se van aperturando nuevas actividades económicas, entonces se podrán establecer lineamientos específicos, como muy bien lo refirió la doctora Aragón. Los lineamientos que vamos a ver a continuación rigen para todo centro de trabajo que se encuentra ubicado en la Ciudad de México. Y particularmente se establecieron dos obligaciones laborales muy importantes en cuanto a condiciones de trabajo. Primero, fomentar el trabajo a distancia en la medida en que sea posible. Sin embargo, lo previó de manera obligatoria para aquellas personas que se consideran vulnerables. ¿Y cuáles son estas personas? Aquellas que se encuentran en un rango de edad superior a los 60 años, aquellas que tienen una enfermedad mórbida o una enfermedad que puede poner en riesgo su salud, aquellas mujeres que se encuentran en estado de gravidez, las mujeres que se encuentran también alimentando a sus bebés y durante los siguientes 6 meses al parto, y también los menores trabajadores. También se estableció que se deben de cumplir las condiciones, horarios y jornadas de trabajo que establezcan los lineamientos específicos o las medidas de protección a la salud del sector al que correspondan. ¿Por qué estamos siendo enfáticos en este tema de cumplir condiciones, horarios y jornadas de trabajo? El propósito fundamental es que en la medida en que se reactiven las actividades económicas, los centros de trabajo van a volver a llenarse de trabajadores. Y bajo esta medida será importante establecer medidas para evitar la conglomeración al interior del centro de trabajo. Estas medidas son las siguientes.
Escalonamiento. ¿Qué significa este escalonamiento? Distribuir a las personas trabajadoras en diversos turnos con el fin de evitar con Al parecer tenemos un problema técnico con la conexión del licenciado Paul. Les pedimos unos segundos para tratar de restablecerla. Eh, Seguramente va a tener que volverse a conectar. Unos segundos. Gracias por su paciencia. Bueno, ¿me escuchan? Más hay que... Ahí Hola, estás. ¿me Ya te escuchan? tenemos. Creo que Sí, perdí conexión. así es, pero ya te escuchamos. Ok, perdonen, estaba entonces comentando las medidas sugeridas en cuanto a las condiciones de trabajo. Refería a la reducción de la jornada laboral y que en este momento la recomendación es que en los centros de trabajo no haya un aforo de más del 30%. También se ha recomendado la implementación de un modelo que le llamamos 4x10, que permite que en un centro de trabajo una persona trabajadora acuda 4 días seguidos a laboral, seguido de 10 días de descanso, con la intención de que si el trabajador tiene algún síntoma del SARS-CoV, entonces pueda diagnosticarse, se pueda contener, se pueda aislar y se pueda evitar la propagación del mismo. La idea principal de este modelo de implementación 4x10 es identificar cualquier contagio o cualquier riesgo que pudiera darse en el mismo centro laboral. ¿Okay? Por otro lado, también se establecieron condiciones de seguridad e higiene que son indispensables para el gobierno federal. Estos se publicaron, como bien lo referí, el 29 de mayo del presente año en el Diario Oficial de la Federación. Y estos lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas establecen medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral que tienen que implementar todos los centros de trabajo, ya sea para su continuidad cuando se trata de actividades esenciales o bien para reincorporarse a sus labores cuando no lo son. Y es importante destacar que el correcto cumplimiento de este tipo de medidas es responsabilidad exclusiva del centro de trabajo. Sin embargo, los lineamientos técnicos señalan que para ello se podrá auxiliar del comité o de la persona responsable que designe el centro laboral para tal efecto. Nosotros recomendamos, la autoridad, que el comité que lleve a cabo la vigilancia del cumplimiento de las medidas establecidas en los lineamientos sea la Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecida en términos de la Ley Federal del Trabajo y cuyas atribuciones es vigilar efectivamente el cumplimiento de las normas en materia de seguridad e higiene a fin de prevenir riesgos de contagio. Sí es muy importante tomar en consideración que el Instituto Mexicano del Seguro Social determinó en su momento que el contagio por SARS-CoV, por COVID-19 en el centro de trabajo puede ser considerado un riesgo de trabajo. Estos lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas establece la obligación de los centros de trabajo esenciales de llevar a cabo una autoevaluación obligatoria. Y esta autoevaluación obligatoria la tendrán que hacer a través de la página nuevanormalidad.gov.mx. Están viendo ustedes en su pantalla la página del Gobierno de México para el registro de la autoevaluación al protocolo de seguridad sanitaria de las empresas. En esta página, nuevanormalidad.gov.mx, ustedes van a encontrar tanto los formatos o guías para elaborar los protocolos de seguridad sanitaria, dependiendo el tamaño de la empresa, así como ciertas fichas de apoyo para la elaboración de estos protocolos. Y es importante que todos los centros de trabajo esenciales
se registren a través del número de registro patronal que tienen y una contraseña que ya les tiene que ser proporcionada por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. En el caso de las actividades, de las empresas con actividades no esenciales, la autoevaluación, es voluntaria. Lo que significa que es una potestad de estos centros de trabajo llevar a cabo la autoevaluación, sin importar si son una micro, pequeña, mediana o gran empresa. La obligación es exclusiva para las empresas con actividades esenciales. ¿Ok? Los lineamientos técnicos establecieron que los centros de trabajo deberán determinar el tamaño del centro laboral atendiendo al número de trabajadores, no atendiendo ni a la actividad, ni tampoco al tamaño de la empresa, mucho menos a la capacidad económica o al patrimonio del mismo, sino al número de trabajadores que tengas en tu plantilla de personal. Bajo esa óptica, se definió que una microempresa de cualquier sector es aquella que tiene hasta 10 personas trabajadoras. Una pequeña empresa va a ser aquella que tiene desde 11 y hasta 30 si se trata del sector comercio o hasta 50 si se trata del sector de industria y servicios. Va a ser una mediana empresa si tiene desde 31 y hasta 100 en el caso del sector comercio, desde 51 y hasta 100 en el caso del sector servicio y desde 51 hasta 250 en el caso del sector industria. Y será una gran empresa en el caso del sector de servicios y comercio a partir de 101 personas trabajadoras y será una gran empresa en el caso de la industria a partir de 251 personas trabajadoras. ¿Por qué es importante conocer el número de trabajadores y la clasificación del centro de trabajo? Porque los lineamientos técnicos establecieron 15 medidas indispensables que tiene que cumplir cualquier centro de trabajo sin importar su tamaño. Y de la misma forma estableció hasta 72 medidas recomendadas que tienen que adoptar todos los centros laborales y que se tienen que atender en su totalidad, tomando como base tanto el tamaño como la actividad económica. Estas medidas se encuentran en estos lineamientos técnicos publicados en el Diario Oficial el 29 de mayo del 2020. ¿Cuáles son en sí estas medidas de cumplimiento indispensable que va a llevar a cabo que va a vigilar, la autoridad inspectiva? En esta diapositiva vamos a identificarlas una por una y también revisar cuáles son las acciones que tendrían que cumplir los centros laborales para poder llevar a cabo el cumplimiento total. Primero, la designación del comité o persona responsable para implementar, seguir y supervisar las medidas para no anormalidad. Esta acción lo pueden hacer los centros de trabajo a través de un acta por el cual señalan a la Comisión Mixta de Seguridad y Salud o a una persona física en lo particular, y esta persona física o el comité, tendrán que llevar a cabo el seguimiento de los siguientes puntos. Tienen que llevar a cabo una categorización del centro de trabajo para identificar las medidas que tienen que implementar. Este punto lo van a cumplir cuando ustedes identifiquen el tipo de empresa, el número de trabajadores y, por tanto, si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Se van a cerciorar de que las estrategias generales de control son correctamente implementadas. Esto lo pueden realizar a través de un checklist al final de la evaluación correspondiente. Se van a mantener informados de las indicaciones de la autoridad local y federal para que en su caso se comunique a toda la población trabajadora sobre las nuevas medidas que se tienen que implementar. Referí que, la autoridad federal solo ha publicado el 29 de mayo estos lineamientos técnicos. Posteriormente, la autoridad del gobierno de la Ciudad de México ha emitido, después del mismo 29 de mayo, diversos acuerdos que han tendido a implementar nuevas medidas
para prevenir estos riesgos de contagio. Un ejemplo, en el sector de la construcción, que es una actividad esencial, cuando reanudó actividades el 1 de junio, se estableció que el centro laboral debería trabajar 3 días a la semana. Y en un acuerdo posterior, el 12 de junio, se estableció que ya podían laborar 4 días a la semana. Entonces, es una obligación del comité de la comisión mixta o de la persona responsable estar atenta a las modificaciones o a las adecuaciones que en su caso haga las autoridades, tanto federal como del gobierno de la Ciudad de México, que les permitan implementar nuevas medidas de seguridad e higiene. Siguiente punto, es importante identificar a la población en situación de vulnerabilidad para implementar medidas de protección. Esta población vulnerable, ya la referimos, ustedes cumplirían esto con la identificación precisa de cuántos trabajadores en situación de vulnerabilidad tienen, quiénes son, cuál es la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Lo pueden hacer a través de una tabla, a través de un acta o a través de un documento dentro de su protocolo de seguridad e higiene. Se constata de la correcta implementación de todas las medidas en la empresa o en el centro de trabajo. Este también es un checklist que tienen que elaborar al final de todas las medidas, de las 15 medidas indispensables y de las medidas recomendadas. Otra medida indispensable es que si el proceso productivo lo permite, todas las estaciones y áreas de trabajo tienen que estar delimitadas con barreras físicas. Pueden poner acrílicos en los centros de trabajo para evitar el contacto de las personas, sobre todo si están muy cerca, y evitar a través de las minúsculas gotas de saliva que se pueda dispersar el virus. Si no es posible que lo hagan por la situación en la que se encuentra el proceso de trabajo o la actividad en el propio centro laboral, basta con que ustedes delimiten con señalizaciones o marcas en el piso que hay una distancia de vida de 1.5 metros entre cada una de las personas. ¿Ok? Siguiente medida. Se toma la temperatura corporal al ingreso o al egreso de la empresa. Hay que establecer filtros sanitarios. La recomendación establecida es que, bueno, no se va a permitir el acceso al centro de trabajo a nadie que tenga una temperatura mayor a 37 grados y medio, o bien si detectan alguno de los síntomas que pueden diagnosticar el COVID. Fiebre, cansancio, tos seca, dolor muscular, dolor de garganta, conjuntivitis, diarrea, pérdida del sentido del olfato, del gusto, escurrimiento nasal o dificultad para respirar. En muchos centros de trabajo, el filtro de acceso ya ha implementado algunos cuestionarios. Un cuestionario que tiene que levantar la propia persona trabajadora al momento de ingresar, y ese va a servir para comprobar que ustedes están dando cumplimiento a este tema. Pero sí es importante que el filtro tome la temperatura corporal tanto al entrar como al salir de las actividades laborales. Siguiente medida de cumplimiento indispensable. Deben de tener lineamientos para los controles de visitas, para los proveedores, los contratistas en materia de higiene, sana distancia y uso obligado del equipo de protección personal. Es decir, los lineamientos deberán tender a especificar si se permite o no el control de las visitas y cuál tendrán que ser las medidas de seguridad e higiene que tendrán que adoptar para estas. De la misma forma, los proveedores y los contratistas. Regular de manera escalonada los ingresos de cada uno de ellos, pero sí es importante que en todos los casos se establezca de manera obligatoria el uso de los equipos de protección personal. Siguiente medida de protección de cumplimiento indispensable. Tener un protocolo de limpieza y desinfección diaria de todas las áreas del centro de trabajo, de las superficies, de los objetos de contacto y los objetos de uso común. Y este protocolo debe incluir la obligación de lavar con agua, con jabón, cada uno de los objetos y realizar cuando menos
6 sanitizaciones diarias en todas las superficies y espacios comunes. Este protocolo, bueno, tendrá que delimitar cuáles son las superficies, cómo se van a lavar, a desinfectar y cómo se tendrán que sanitizar. Siguiente medida es proporcionarles a todos los trabajadores cubrebocas y careta protectora, según lo permite el puesto de trabajo. Ya sea en aquellos casos, o bien en aquellos casos en los que por su distribución sea compleja proveerles alguna careta protectora, bueno, es importante mantener nuevamente la sana distancia, cuando menos de al menos 1.5 metros entre las personas trabajadoras. Pero sí es un requisito indispensable y es una obligación proveerles de este equipo de protección personal a sus trabajadores. Siguiente medida indispensable. Todas las personas trabajadoras deberán tener acceso a agua, a jabón, a toallas desechables de papel y a alcohol en un porcentaje del 70% o a gel desinfectante que les permita manipular su equipo de protección personal y limpiarlo. La inspección del trabajo, en las primeras visitas que ha realizado en este tema, bueno, se ha verificado que en todos los sanitarios existe agua corriente, que existe jabón, que existen toallas desechables y también que a lo largo del centro de trabajo existe gel desinfectante o alcohol que le permita a las personas trabajadoras maniobrar su equipo de protección personal. Otra medida de protección indispensable es que deben de tener acceso a un programa de capacitación. Este programa de capacitación es exclusivo para el personal directivo y para el personal gerencial, o bien aquellos patrones que puedan implementar acciones para prevenir y evitar las cadenas de contagio. Ustedes se pone a su disposición, el Gobierno de México puso a su disposición la página crims.ims.gov.mx, a través de la cual ustedes pueden tener acceso a el curso del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente. Y están viendo ustedes en su pantalla la página crims.ims.gov.mx y el curso que recomienda el Instituto Mexicano del Seguro Social se llama Recomendaciones para un retorno saludable al trabajo ante COVID-19. Los requisitos, bueno, está dirigido a trabajadores, clientes, público en general, en ámbitos laborales. Es como un aprendizaje esperado, es que ustedes puedan conocer recomendaciones para empleadores y trabajadores para poder tener un retorno laboral seguro y que puedan implementar estrategias específicas de prevención de forma oportuna en cada centro de trabajo, tomando como base el tipo de industria y así disminuir los niveles de riesgo de contagio. Al final del curso, que dura 5 horas, ustedes van el Instituto Mexicano del Seguro Social les va a expedir una constancia. Y esa constancia va a ser el documento que el inspector del trabajo va a verificar a fin de que ustedes puedan dar por cumplido este punto 13 indispensable. ¿Okay? Siguiente medida, bueno, cuenta con instrumentos para identificar síntomas, contactos en el trabajo y comunitarios. Hemos recomendado que, bueno, se tengan bitácoras, se tengan encuestas, se tengan cuestionarios para poder identificar si un trabajador presenta síntomas, puedan tener ya sea un lugar para poder aislarlo, para saber cuáles son los síntomas que refiere, también para identificar con quién ha tenido contacto en los últimos días, tanto al interior del centro de trabajo como con sus familiares, que esto es contactos comunitarios. Finalmente, otra medida indispensable es que cuentan con guías de actuación para los casos en que una persona llegue a manifestar síntomas, con la intención de protegerlo y poder aislarlo del resto de las personas trabajadoras y de la familia. Esto es exclusivamente con el único propósito de evitar una propagación del COVID-19 cuando ya hay una persona que desarrolla los síntomas al interior del centro de trabajo. Esta guía de actuación deberá contener también
el tiempo en el cual el trabajador podrá estar fuera del centro laboral, si va a existir una incapacidad, si el momento en el cual tendrá que retornar de manera segura al centro de trabajo. Estas son las 15 medidas de cumplimiento indispensables que la autoridad laboral va a verificar. Cuando ustedes llegasen a tener, en su caso, una visita de inspección aleatoria, lo primero que va a identificar la autoridad serán estos 15 medidas de cumplimiento indispensable. En el caso de que ustedes no tengan esas medidas de cumplimiento indispensables, bueno, pues la autoridad les va a indicar en qué consisten y cómo lo pueden subsanar, y después podrá suspender la inspección, regresar con posterioridad en un breve término, y en el caso de que no hayan cumplido con esta medida, podrá sugerirles el cierre del centro de trabajo a fin de que puedan subsanarlo. Si el centro de trabajo se negase a ello, bueno, pues entonces la autoridad, como no tiene atribuciones para cerrar el centro laboral, deberá dar vista a otras autoridades para, en su caso, llevar a cabo a este propósito. ¿Okay? Adicionalmente a estas medidas, el gobierno de la Ciudad de México estableció medidas de protección a la salud. Muchas de estas medidas son semejantes a las que establece la autoridad federal, pero sí quiero llamar la atención en un par que resultan muy importantes para ustedes como centros de trabajo y también como trabajadores. Además de la utilización obligatoria de equipo de protección, que lo señala la autoridad laboral, la implementación de filtros sanitarios, mantener la sana distancia, los dispensadores, se adicionó el usar ventilación natural en el establecimiento mercantil en la medida en que las condiciones estructurales del centro de trabajo así lo permitan. ¿Okay? Hay una obligación que estableció el gobierno de la ciudad de realizar pruebas semanales al 5% del personal que se encuentre laborando cuando tengan más de 30 empleados. ¿Okay? Otra obligación distinta al gobierno federal es informar a Locatel sobre los casos positivos o sospechosos en el centro de trabajo. También está obligado el centro de trabajo a reportar a Locatel los resultados de estas pruebas que lleven a cabo. También tienen que llevar a cabo el resguardo de los casos positivos y una actividad muy importante para todos los centros de trabajo del gobierno de la Ciudad de México, establecidos, en el gobierno de la Ciudad de México, es registrar la reanudación de sus actividades en el enlace electrónico https://covid19.cdmx.gov.mx/medidas sanitarias. ¿Por qué es importante esto? Porque con independencia de si son una actividad esencial o van a reanudar sus actividades por vez primera después de la emergencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México ha implementado este registro con la intención de que ustedes puedan obtener una carta compromiso. Esta carta compromiso va a permitirles a ustedes dar cumplimiento y comprometerse, como dice la misma, a cumplir con las medidas de seguridad e higiene establecidas. Ustedes tienen en su pantalla la página del Gobierno de la Ciudad de México para el registro de las actividades. Es importante que primero creen una cuenta llave. Esta cuenta llave la va a generar una persona física indispensablemente. El patrón, persona física, o el representante legal, porque se requiere el CURP de esta persona. Una vez que tienes que has llenado tus datos, ya podrás dar inicio al cuestionario. Voy a hacer muy rápido una prueba para que ustedes identifiquen cómo tendrían que requisitarlo. La primera pregunta que les va a hacer la página es si su actividad económica la realizan en la Ciudad de México o no. Si ustedes ponen que no,
van a salir de la página porque la obligación es exclusiva para los centros de trabajo establecidos en la Ciudad de México. Si ustedes oponen que sí, bueno, pues entonces tendrán que señalar cuál es la actividad económica que ustedes desempeñan. Y para auxiliarles, existe un catálogo de actividades económicas que se llama CIAN, en donde ustedes podrán identificar cuáles son las actividades, el catálogo de actividades económicas. Y viene tanto la clasificación como la descripción de sus actividades. Voy a hacer una copia de cualquier actividad. La voy a poner cultivo de soya, por ejemplo, y esta es la carta bajo protesta, decir verdad, que me va a imprimir el gobierno de la Ciudad de México. La voy a leer, voy a aceptar que protesto lo necesario, que acepto los términos y condiciones, doy clic en aceptar y me va a generar la carta compromiso. Esta carta compromiso va a publicarse en su centro de trabajo. Deberá estar exhibida para las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. ¿Quiénes? El Instituto de Verificación Administrativa o la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo cuando llevase a cabo una actividad aleatoria. Una medida de protección adicional tiene como propósito evitar la discriminación de las personas por condiciones de salud. Y este punto establecido por la jefa de gobierno es que no se podrá despedir a persona trabajadora alguna que presente síntomas compatibles con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, o que hubieran resultado positivas de la enfermedad mediante la aplicación de las pruebas correspondientes. Esto tiene una gran relación con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 2. Para alcanzar el trabajo digno, decente, tenemos que evitar la existencia de discriminación por condiciones de salud. Y por esa razón, si alguien despide a una persona por tener síntomas o por haber sido contraído la enfermedad, bueno, pues se convierte en un acto discriminatorio y por tanto tendrá la persona trabajadora la posibilidad de recurrir ante las autoridades jurisdiccionales para dirimir la controversia de sus derechos laborales. Con la intención de auxiliar y de ser un ente asesor para todos los centros de trabajo, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, ha elaborado un protocolo de inspección sobre seguridad e higiene derivado de la emergencia sanitaria. Es importante destacar que la competencia para vigilar la materia de seguridad y salud corresponde originalmente a las autoridades federales, concretamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo otorga la obligación a las autoridades locales para coadyuvar con las federales cuando se vigile el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento en los centros de trabajo de jurisdicción local. Por esa razón es que la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ha generado este protocolo que constituye una guía práctica para el desahogo de las visitas de inspección que van a realizar los inspectores locales de trabajo en coadyuvancia con la federal en la materia de seguridad y salud en el trabajo, una vez que se esté llevando a cabo esta reactivación escalonada, atendiendo a la semaforización establecida por el gobierno. Este protocolo tiene su fundamento concretamente en los acuerdos que han emitido la autoridad federal y la autoridad del gobierno de la Ciudad de México y constituye la base para que la autoridad pueda vigilar el cumplimiento de los requerimientos tanto de sana distancia, de control de ingreso y egreso, de las medidas de prevención de contagios en la empresa y del uso de equipo de protección personal. ¿Okay? Este protocolo, entonces, será el sustento indispensable que tendrán los inspectores locales del trabajo al momento de llevar a cabo las visitas de inspección en estos centros laborales. Sabemos muy bien
que la inspección de trabajo no puede llevar a cabo visitas in situ para verificar este cumplimiento de medidas de seguridad y higiene en todos los centros de trabajo establecidos en la Ciudad de México. Y es por esa razón que ha establecido un PAEX que nosotros denominamos a un piloto de autoevaluación del cumplimiento de las condiciones de seguridad. Este PAEX es un mecanismo alternativo que va a permitir observar en ustedes centros de trabajo o a las personas trabajadoras que el empleador está dando cumplimiento a las medidas establecidas con motivo de la emergencia sanitaria. Va a ser un cuestionario que les va a permitir identificar a ustedes de manera clara si se cumple o no con las medidas. Y el cuestionario va a establecer la medida a cumplir, va a establecer con un sí o un no aplica, si efectivamente lo están cumpliendo. Este cuestionario deberá ser requisitado tanto por el empleador, lo puede hacer también la Comisión de Seguridad y Salud, lo pueden hacer los sindicatos o lo pueden hacer los trabajadores en lo individual. Es un ejercicio reflexivo. Sin embargo, recomendamos que este documento sea enviado a una cuenta de correo que se encuentra al interior de cada cuestionario y que es un correo institucional de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. El envío de este cuestionario nos va a servir a nosotros como un insumo para llevar a cabo la programación aleatoria de visitas de inspección y de esta forma verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene con motivo de esta emergencia sanitaria. Es muy importante contar con el apoyo de todos ustedes, de todos y todas ustedes, en el requisitado de este cuestionario. Este cuestionario estará a su disposición en la página de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y ustedes lo podrán descargar tomando como base el tamaño de su centro de trabajo. Quisiera mostrarles brevemente el cuestionario que se ha implementado para tal efecto y que también eminentemente estará a su disposición como lo referí. Este modelo que ustedes tienen en pantalla es el cuestionario que tendrán que requisitar los micro y pequeñas empresas. La primera sección atiende a actividades indispensables que tienen que cumplir. Si son una empresa con una actividad esencial, vamos a preguntarles si tienen su autoevaluación y aprobación ante el IMSS. Ustedes podrán poner sí o no. También se les va a preguntar si ya llevaron a cabo el registro de reanudación de actividades, porque esa sí es una obligación de todos los centros laborales que se encuentren establecidos en la Ciudad de México. También se les va a preguntar o vamos a vigilar si tienen exhibido la carta compromiso que les da el gobierno de la Ciudad de México después de que ustedes registran la reanudación de las actividades. Posteriormente vienen las medidas indispensables señaladas por la autoridad federal y que ya le comentamos anteriormente. Son 15 medidas. Posteriormente tenemos las medidas establecidas por el gobierno de la Ciudad de México y finalmente las medidas que son sugeridas por la autoridad federal. Pero es importante destacar que estas medidas sugeridas también tienen que ser cumplidas en su totalidad. Lo que va a hacer la autoridad en su momento es, si llega al centro de trabajo y alguna de las medidas sugeridas no es cumplida, les va a dar un plazo de conformidad con el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones, a fin de que ustedes puedan subsanar la medida correspondiente. ¿Okay? En conclusión, es muy importante para nosotros contar con su apoyo en el requisitado de este cuestionario. Este cuestionario nos va a ayudar a que todas y todos podamos cumplir concretamente con estas medidas y evitar la propagación de este virus y así ir disminuyendo gradualmente la emergencia sanitaria hasta llegar a una semaforización verde. Pero esta semaforización verde, que permitirá la apertura de nuevos centros de trabajo, también tendrá que venir acompañado de que todas las empresas que actualmente se encuentran
elaborando, sigan cumpliendo de manera permanente con estas medidas. Nosotros estamos a su disposición. No sé si tengamos preguntas y respuestas preguntas que puedan hacer para poder responder 3. Y de la misma forma como lo dijo el doctor Tomás en su presentación, si hay alguna que por el tiempo impida que podamos responder en este momento, bueno, le vamos a dar respuesta y vamos a incorporar la misma en un vínculo especial en la página correspondiente. Estamos a sus órdenes, por favor. Gracias, Paul. Sí hay varias preguntas para este segundo bloque. Es importante decirles a todas las participantes y los participantes que esta presentación estará disponible en la página de la Secretaría de Trabajo a partir del día de hoy en la tarde para que todos puedan acceder a ella. Asimismo, este curso también se estará impartiendo en línea, lo impartirá el Instituto de Capacitación para el Trabajo, estará, digamos, disponible en la página del ICAT para todos aquellos que nos ayuden a difundirlo. A partir del lunes ya podrán tomar el curso también en línea, no de manera como nosotros lo estamos haciendo vía Zoom, sino estará ahí el curso para que puedan acceder. De la misma manera, vía correo electrónico les haremos llegar preguntas y respuestas que han surgido en la sesión que tuvimos anteriormente el día miércoles y en la sesión de hoy. Dado el tiempo, no nos va a dar para contestar todas las preguntas, sin embargo, vamos a hacer 2 bloques de 3 para que el licenciado Paul las pueda responder. Hay 2 maneras de preguntar. Aquí estaba una en la página, ustedes hasta abajo tenían un área que dice preguntas y respuestas. Ahí tenemos varias, me voy a permitir leer solamente 3. A ver. Si existirá la obligatoriedad de requisitar el PAEX. Digamos, pregunta 1. ¿El cuestionario es por centro de trabajo o por patrón? A ver, aquí hay unas sobre pruebas. Con los resultados de las pruebas COVID, ¿la empresa puede dar lectura al resultado a cada colaborador? No, le puede dar lectura al resultado o cada colaborador debe recibir su resultado de manera confidencial. Estas son 3 preguntas en esta área y también en la parte del chat hay varias preguntas. Te voy a decir 3 nada más, licenciado Paul, y ya después las demás las estaremos respondiendo. Se les enviará a todos y a todas por correo electrónico y también se subirá en la página de la Secretaría de Trabajo una liga de preguntas frecuentes y estaremos contestando a todas estas. Nuevamente hay muchas dudas sobre el tema de las pruebas, si son obligatorias las pruebas rápidas de... A ver, aquí había visto algunas más, permítanme porque también hay varios comentarios. Había una pregunta que decía que si también los 17 lineamientos federales los deberán cumplir los centros de trabajo de la Ciudad de México. Igualmente, seguimos con varias preguntas sobre las pruebas. Para dar cumplimiento a la obligación de efectuar pruebas al 5% de los trabajadores, ¿qué tipo de pruebas es la necesaria para este propósito? Y ponen entre paréntesis PCR o pruebas rápidas. Aquí serán las 3 preguntas de este bloque, Paul. Son 6 preguntas que nada más tenemos tiempo de contestar. Las demás, insisto, se les harán llegar a todos y a todas por correo electrónico y también se subirán en la página, en la plataforma de la Secretaría de Trabajo. También es importante hacer un paréntesis para decirles que una de las estrategias muy importantes que está implementando el gobierno de la ciudad es hacer un cerco, digamos, por llamarlo de alguna manera, para evitar la propagación, para evitar el contagio. Entonces, si se detecta algún trabajador también en el centro de trabajo que dé positivo, es muy, muy importante que llame a Locatel para que lo registren y para que a su vez le informe a esta persona que tenga el virus quiénes fueron sus contactos directos. De esta manera, Locatel les hará una llamada a los contactos directos y se les aplicarán también las pruebas. Con eso estamos
tratando de hacer este cerco. Se les pedirá a estas personas de contacto directo que se resguarden en sus viviendas, en sus hogares, para evitar la propagación. E insisto, se les hará pruebas a todos los contactos directos. Por eso es muy importante que nos ayuden a difundir, que ustedes dentro de sus propios centros de trabajo, si hay alguna persona positiva, que de inmediato lo reporte a Locatel. Bueno, le doy la palabra entonces al licenciado Paul para que responda a estos 2 bloques de 3 preguntas. Adelante, Paul. Muchas gracias, secretaria. Muy bien, en atención a la pregunta de si es obligatorio requisitar el PAEX, no, es un mecanismo voluntario, es un mecanismo del cual nosotros queremos contar con su apoyo. Es importante destacar que el reglamento que rige el procedimiento de inspección-sanción, el reglamento general, sí prevé la posibilidad de que las autoridades puedan llevar a cabo mecanismos de autocumplimiento. Pero para volverlo obligatorio, tendremos que seguir una serie de procedimientos y de pasos administrativos que vamos a implementar con posterioridad. En este momento es optativo, pero sí es sugerido para todos ustedes. Porque es un mecanismo reflexivo. Es un mecanismo que a ustedes les permitirá identificar si están cumpliendo, si no están cumpliendo o qué les hace falta para poder cumplir, ¿no? Yo quisiera tomarlo como una especie de confesión introspectiva hacia el propio centro laboral. El cuestionario sí tiene que ser requisitado por centro de trabajo, no es por empresa. De hecho, todos los requisitos para poder llenar su reanudación de actividades hace referencia a cada centro laboral. Por esta razón es lo que podrá determinar si es una micro, pequeña, mediana empresa. ¿Y por qué? Porque si de repente llega la inspección laboral a un centro de trabajo y ustedes determinaron que es una gran empresa, pudieran no estar dando cumplimiento a una serie de medidas sugeridas y tener alguna observación o en su caso alguna imposición de multa. En tal virtud, los cuestionarios son por centro laboral, por establecimientos. Si el resultado de la prueba... Perdón, Paul, un paréntesis. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla para efectos de la grabación? Porque como esto se va a subir en línea después. Por supuesto. Esta es la pantalla de el sistema llave primero y también... la pantalla del cuestionario, secretaria, perdone. No, que dejáramos de compartir pantalla para que discúlpeme. podamos, así se graba mejor y podemos escuchar mejor tus respuestas. Ok, disculpe. Sí, adelante. En relación al resultado de las pruebas COVID, es importante señalar que si bien el propósito es alcanzar este trabajo digno y evitar, en todo caso, la discriminación, bueno, los resultados de las pruebas médicas son información confidencial que tienen que ser resguardadas por los centros laborales en términos de las leyes de transparencia respectivas que son aplicables para ustedes. En tal virtud, es una información confidencial. ¿Cuál es la obligatoriedad en relación a las pruebas del 5%? Si son las pruebas rápidas o las pruebas de PCR. Tanto los lineamientos de la jefa de gobierno no establecen cuál es el tipo de pruebas. Esta pregunta también ya se había formulado el miércoles pasado y estamos haciendo la solicitud de opinión a la Secretaría de Salud local para que nos pueda auxiliar en relación a este punto. Para el centro de trabajo, si ustedes nos muestran las que están realizando pruebas y que lo están reportando a Locatel, entonces para nosotros bastará, sin importar si es una prueba PCR o es una prueba rápida. Pero para darles mayor certeza en el tema, se ha solicitado a la autoridad competente que nos indique cuál será el tipo de pruebas que se van a permitir como válidas. En relación a si los 15 puntos indispensables emitidos por la autoridad federal también tendrán que ser cumplidos por los centros de trabajo establecidos en la Ciudad de México, la respuesta es sí. Son indispensables para todos los centros de trabajo a nivel nacional, de tal forma que en otras entidades federativas las autoridades también vigilarán el cumplimiento de estas medidas. ¿Y esto por qué?
porque son medidas de seguridad e higiene de cumplimiento obligatorio en cualquier rama industrial, sin importar si es de competencia federal o si es de competencia local. ¿Okay? Me parece que ahí están las 6 respuestas, secretaria. No sé si tenemos un tiempo más o damos pie al siguiente bloque. Yo pienso que podríamos contestar 3 más. Por ejemplo, hay una que, ¿qué sucede si no somos actividades esenciales y reiniciamos actividades durante el semáforo naranja? Otras 2, déjenme ver la otra. El otro. ¿Es solo sugerencia el 4x10 de asistencia laboral o es una regla? Y luego, como consecuencias de la inspección, ¿podría la autoridad multar? Ya dejaríamos con estas 3 e insistimos, todas las preguntas se les enviarán por escrito a los participantes y también se subirán a la página de la Secretaría del Trabajo. Muchísimas gracias, secretaria. En este semáforo naranja ya están reanudando actividades, centros laborales que no tienen actividades esenciales. Pero lo importante es identificar si la actividad se encuentra en el semáforo que les corresponde. ¿Dónde tienen que identificar este semáforo? El acuerdo, la jefa de gobierno ha publicado tanto el 29 de mayo como el 12 de junio, semaforizaciones de actividades económicas. Será muy importante que cada uno de ustedes identifique cuál es la actividad que desarrollan y en qué momento pueden reiniciar actividades o no. Cito un ejemplo. En este momento, supongamos que un cine o teatro decide abrir, no es el momento en el cual tendría que hacerlo, porque de acuerdo a la semaforización le corresponde en el semáforo amarillo, de la misma forma que algunas actividades. Semáforo naranja, por ejemplo, peluquerías estéticas. Si ustedes no se encuentran en este semáforo y deciden abrir, podrían correr algún riesgo de que el INVEA llevase a cabo una visita de verificación y en su caso conminarlos al cierre de la actividad. Pero entonces, si dependiendo de su centro de trabajo, si se encuentra en alguna semaforización, pudieran ir abriendo o reanudando actividades sin necesidad de ser una actividad esencial. En cuanto a la regla o a la modalidad de 4x10, es eminentemente un mecanismo sugerido. Ustedes pueden implementar los mecanismos que mejor se adapten a las necesidades del centro de trabajo, pero el único propósito es evitar la alta afluencia en los centros laborales. En la medida en que tenemos una dispersión de las personas, en que se cumplen las sanas distancias, evitamos una propagación y llegamos a cabo la contención de este virus. Si con motivo de una inspección se pudiese llegar a multar, si es en relación a estas medidas de seguridad e higiene o de condiciones de trabajo, por otro lado, sí, tendríamos que iniciar el procedimiento de inspección-sanción. Si lo hacemos a través de este tipo de medidas, el inspector del trabajo, si se trata de las medidas esenciales o sugeridas, en ambos casos, si no se ha dado cumplimiento, se iniciará el procedimiento administrativo sancionador. Y ustedes tendrán su garantía de audiencia para exhibir mecanismos probatorios y acreditar el cumplimiento. Si están cumpliendo, pues entonces se podrá emitir una resolución absolutoria. Si no dan cumplimiento y se acredita que hay alguna responsabilidad del centro de trabajo al no cumplir con las normas laborales, evidentemente se impondrán las sanciones que establece el título 16 de la Ley Federal del Trabajo. Secretaria, sus órdenes. Muchas gracias, Paul. Con esto estaríamos cerrando el segundo bloque. Vamos a pasar ahora al bloque 3, lineamientos sectoriales de prevención. Está a cargo del maestro Adrián Escamilla, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo. Y bueno, él nos va a explicar de manera detallada la semaforización y el plan gradual de la Ciudad de México. Justo aquí
vamos a ver en el semáforo naranja qué actividades están permitidas abrir. Adelante, Adrián. Muchas gracias, secretaria. Pues muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto a mis compañeros y compañeras panelistas. Y como bien lo comentaba la señora secretaria, para todas y todos quienes nos escuchan, en este tercer bloque vamos a platicar acerca de algunos aspectos específicos o lineamientos específicos de orden sectorial. Y para tal finalidad es importante que ustedes tengan en consideración lo que ya comentaba el licenciado Paul respecto de la semaforización, y en ese sentido quisiera detenerme en lo que ustedes identifican en la parte baja de su pantalla, que tiene que ver con las variables que se están considerando precisamente para determinar en qué momento el semáforo se ubica en color rojo, en qué momento en naranja, amarillo y verde. Y en ese sentido, básicamente hay dos variables que debemos tener en cuenta. La primera tiene que ver con la ocupación hospitalaria, es decir, que la capacidad total de los hospitales COVID tiene evidentemente un límite, y en función de los porcentajes de ocupación en ese sentido es que se determina la primera variable, que tiene que ver con la ocupación. Y una segunda variable tiene que ver con el tiempo, que en este caso son 2 semanas de comportamiento de los contagios, de tal manera que al conjugar la variable de ocupación hospitalaria con la variable de comportamiento de los casos COVID, pues encontraremos entonces el color que corresponde. En este caso, si ustedes se ubican en su pantalla en el recuadro que está en la parte baja en color naranja, van a identificar que estamos hablando de una ocupación, en este caso hospitalaria, menor a 65%, pero además 2 semanas de tendencia a la baja. Eso nos permite identificar en consecuencia que si nos ubicamos en este semáforo anaranjado es porque las condiciones que dieron origen a esta determinación, pues precisamente caían en estos dos supuestos. Lo que pretendemos, por supuesto, como gobierno de la ciudad y en general toda la ciudadanía de esta gran Ciudad de México, es precisamente transitar hacia el semáforo amarillo y el semáforo verde. Si ustedes se posicionan ahora en el semáforo amarillo, identificarán que tiene una variación respecto a la ocupación que se determinó para el semáforo naranja y el rojo. Es decir, una ocupación menor al 50% y 2 semanas de tendencia a la baja. Y así sucesivamente hasta llegar al semáforo verde, que es precisamente nuestro interés principal. De tal manera que algo que podemos rescatar de esta diapositiva, más allá de comprender las variables que determinan el color del semáforo, es que la participación de todas y todos es sumamente relevante, porque al margen de que en este momento nos encontremos en semáforo anaranjado, si por alguna razón el comportamiento de los contagios se incrementa, esto va a mover la variable en sentido negativo y vamos a regresar al semáforo rojo con todas las consecuencias negativas que eso conlleva, tanto en materia de salud, que es por supuesto fundamental, que es la vida humana lo que tutelamos en primera instancia, pero en segundo momento y no menos importante, porque debe conjugarse, por supuesto, la actividad económica y el empleo. Sin actividad económica no hay empleo, sin empleo no hay ingreso. Y por esa razón es que es tan importante que todas y todos cuidemos que esto se mantenga, y ese es precisamente el objetivo de esta presentación, que conozcamos la normatividad en el entendido de que no hay manera de cumplir con una normatividad que desconozco, de tal suerte que el conocer todos aquellos lineamientos, todas aquellas medidas que han sido dictadas tanto por la autoridad federal como por la autoridad local, pues deben cumplirse, y para tal efecto hay que conocerlas. Lo que ustedes tienen ahora en pantalla tiene que ver con el plan gradual hacia la nueva normalidad. Ustedes recordarán precisamente que se habla de una gradualidad en términos de lo que ya comentaba quien me antecedió en el uso de la palabra, para poder ir abriendo sectores económicos paulatinamente y no generar una saturación del transporte público, congregaciones de personas, etcétera, etcétera. Y este plan precisamente implica esta apertura que, como ven en pantalla en la parte baja, pues ha implicado al momento la apertura de distintas actividades. Entre ellas, solo por citar algunas, pues encontramos a las trabajadoras del hogar, al centro histórico, a los restaurantes, a los tianguis y mercados sobre ruedas, así como bazares, estéticas, peluquerías y recientemente tiendas departamentales. Este plan gradual precisamente es muy importante que ustedes lo tengan en consideración, porque justamente esta gradualidad nos permite tener un cierto control
sobre las variables de las que les platiqué en la lámina anterior. Es decir, ir controlando, ir verificando cómo se va dando este comportamiento para poder arribar hacia el semáforo verde. De tal manera que con el paso del tiempo, este plan gradual, por supuesto que incluye otro tipo de actividades económicas que no están viendo ustedes en pantalla, pero que se irán abriendo paulatinamente cuando las condiciones lo permitan y en función de lo que ya se ha comentado con anterioridad. En ese sentido, precisamente, parte importante de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y que les ruego a todas y a todos quienes nos escuchan tener en consideración son los momentos de riesgo en la actividad laboral. Ustedes saben que en función de lo que establece precisamente la legislación laboral, los traslados del domicilio al centro de trabajo son parte de lo que se considera para los riesgos laborales. Y precisamente algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que el primer momento de riesgo no lo vamos a encontrar en el centro de trabajo, lo vamos a encontrar en el traslado de casa hacia el centro de trabajo. Este traslado que para la mayoría de la población implica el uso de transporte público, que por su propia naturaleza es un transporte masivo, pues es un primer momento que debemos cuidar precisamente porque las medidas de las que ha hablado el licenciado Paul precisamente son medidas que hay que cuidar en el centro de trabajo. Pero estas medidas en particular que tienen que ver con el traslado de casa a los centros laborales también deben ser objeto de nuestra atención y debemos de tener todo el cuidado que esto amerita porque evidentemente son condiciones distintas las que privan dentro del centro de trabajo que aquellas a las que nos enfrentamos cuando hacemos un traslado. El segundo momento importante de riesgo, por supuesto que es el centro de trabajo, es decir, cuando ya nos encontramos en el centro de trabajo, por todo lo que ya se ha platicado. De las medidas de las que les vamos a hablar a continuación, específicamente de cada uno de los sectores que verán en la siguiente lámina, son precisamente de las medidas que hay que adoptar dentro del centro de trabajo. Pero las medidas de traslado hay que cuidarlas para que en conjunto, es decir, las medidas de cuidado en el traslado de casa al centro de trabajo, sumadas a las medidas de cuidado que debemos adoptar dentro del centro de trabajo, nos permitan tener mucho mayor control. Y por otro lado, un tercer momento que es también muy importante que ustedes tengan en consideración es, por supuesto, el traslado, pero ahora del centro de trabajo al domicilio de las personas. Si bien es cierto que parecería que es lo mismo el traslado de ida que el de regreso, en realidad no lo es, precisamente porque el traslado de casa al centro de trabajo implicará contacto con ciertas personas y una probabilidad de riesgo. Pero el traslado de regreso del centro de trabajo a casa implica la suma de las tres probabilidades de contagio, es decir, lo que ya pasó en el traslado de casa al centro de trabajo, lo que pasó dentro del centro de trabajo y lo que pueda suceder en el regreso. Por esas razones que es muy importante que ustedes vigilen que esto suceda y por supuesto que contribuyan a que todas y todos los trabajadores conozcan esta información y tengan cuidado. De nada sirve que en el centro de trabajo tengamos medidas muy preventivas si las personas en los traslados no observan las medidas generales como el uso de cubrebocas, en la medida de lo posible careta, el distanciamiento en la medida de lo posible, el lavado frecuente de manos, etcétera, etcétera, que son elementos de los que ya nos habló el licenciado Paul Ortiz. En ese sentido, precisamente lo que vamos a hacer a continuación es, como ya lo anticipaba la señora secretaria al inicio de su intervención, es hablar específicamente de los lineamientos que tienen que ver con cada uno de los sectores que tienen ustedes en pantalla. Estamos hablando del sector comercio, estamos hablando del sector hotelero, del sector manufacturero y del sector restaurantero. Estos sectores, por supuesto, son muy importantes, son sectores que ya cuentan con una apertura. Algunos otros sectores que no están considerados en este primer momento lo serán en su oportunidad en atención precisamente al plan gradual que se está desarrollando, y en función de eso lo que ahora haríamos es que todas las personas que tengan interés particular por conocer lineamientos específicos del sector comercio se dirigirán a una sala. En este caso, aquellas personas que tengan particular interés por conocer los lineamientos del sector hotelero se dirigirán a otra sala virtual y así sucesivamente. Toda esta información específica y detallada se va a proporcionar precisamente a través de salas virtuales
para que solamente accedan a aquella que les resulta de interés en función del sector en el que laboran o el sector al que representan. Para tal finalidad, les van a poner en este momento en el chat las ligas específicas a las cuales deberán ingresar precisamente en función del sector de interés. No obstante, por cualquier circunstancia que así lo implique y para que tengan dos rutas de acceso de ser necesario, lo que están viendo ustedes en pantalla es la página del Instituto de Capacitación para el Trabajo en Línea, ICAT CDMX en línea. En esta página ustedes van a encontrar precisamente un apartado que ven en la franja verde superior que dice cursos en directo. Y en esa sección está este curso que están viendo en pantalla con el nombre que ven ahí. En esta sección está destacado en su pantalla con una flechita color amarillento anaranjado en donde van a dar clic y lo que va a suceder cuando ustedes hagan eso es justamente que van a acceder a este curso en lo particular, que es el curso que ven en pantalla, y dentro de ese curso van a encontrar en la parte baja el bloque 3, que es en el que nos encontramos en este momento, y dentro de ese bloque 3, como lo ven destacado en el recuadro color naranja, van a identificar precisamente los sectores de los que les he hablado y cada sector con la liga correspondiente para acceder a la sesión virtual. Cada sesión específica de este tema sectorial cuenta con un ponente o una ponente diferente que de manera paralela vamos a estar exponiendo el tema para que ustedes tengan conocimiento. Anticipo de cualquier manera, antes de pasar a este cambio, que todo lo que ustedes van a recibir de información en estos bloques específicos sectoriales, pues es información que se complementa con aquella información que ya proporcionó muy atinadamente el licenciado Paul, con aquella información que el doctor Tomás les ha manifestado, y el exhorto es a que en conjunto ustedes puedan evaluar toda esta información, valorarla, comprenderla y transmitirla, pero sobre todo aplicarla en los centros de trabajo precisamente para salvaguardar dos bienes fundamentales. El primero, por supuesto, la vida de las personas, y el segundo, el tema laboral, que dicho sea de paso, pues es súper importante como ya ha quedado de manifiesto en esta circunstancia. De tal manera que quienes vayan al sector comercio, a aquellas personas que quieran participar en la sesión del sector comercio, les ruego que permanezcan en esta sesión, porque esta sesión es la que se va a utilizar específicamente para el sector comercio. Quienes a su vez vayan a ingresar a los demás sectores, en este momento cerrar su pantalla y dirigirse directamente a la liga.